Bienvenidos a Conectando el Rural al Mundo, un espacio de conversación en el que analizaremos las últimas tendencias, innovaciones y desafíos en la digitalización del mundo rural. En cada episodio conversaremos con expertos para entender cómo la conectividad impulsa al mundo rural. Unas charlas distendidas sobre las cuestiones que nos interesan, nos ocupan y nos preocupan a los que vivimos y trabajamos en el rural. En este espacio compartiremos historias fascinantes de empresas y personas que marcan la diferencia en los pequeños municipios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando el Rural al Mundo, el canal donde os presentamos iniciativas y proyectos relacionados con el mundo rural. En esta ocasión os presentamos una iniciativa, un proyecto, que aúna dos conceptos muy importantes para el mundo rural, como son la tradición y la innovación. La empresa es Cepa 21. Se dedica al negocio vitivinícola, tan importante para el desarrollo de los territorios. Y tenemos con nosotros a su presidente, José Moro. José, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. José, creciste en Pesquera de Duero, un pueblecito de Valladolid con 500 habitantes. Cepa 21 lo has desarrollado en Castrillo de Duero, una población de 120 habitantes. De todas las opciones que tenías, cuando decidiste emprender el negocio, elegiste continuar con un negocio tradicional. Cuéntanos un poco estos 20 años, más de 20 años ya de tradición, ¿cómo han sido? Pues la verdad es que lo que sí te puedo decir es que se han pasado muy rápido. Y la primera imagen y el primer recuerdo que tengo yo siempre de esa infancia pobre, humilde, pero muy feliz, yo creo que es metido en una cuba, porque mi padre nos solía meter en una cuba muy grande. La boca era muy pequeña, solo entraba un niño, entonces nos metíamos ahí y con una vela y un cepillo pues ayudábamos a limpiar. Yo creo que era además una constante del mundo rural, estar ayudando constantemente a los padres. Y por eso a mí me tocó desde muy niño aprender a podar, ir a arar, ir a vendimiar, ayudar a trasegar. Entonces, la verdad que no me gustaba demasiado porque eran cosas que yo de niño denostaba, ¿no? Pero que poco a poco fueron fraguando en mí alguna inquietud, una ilusión que desembocó, pues eso, en un gran legado, que fue el amor por el vino. Y a partir de ahí no me queda otro remedio que, además, al hacerlo coincidir con el nacimiento de Ribera de Duero como gran zona vitivinícola, por dedicarme a este mundo que es maravilloso y apasionante, ¿no? Y después de estos de más de 2 décadas ya al frente de Cepa 21, ¿qué es lo que más disfrutas cada día en contacto con la bodega, con el campo? Yo creo que somos unos privilegiados, los bodegueros somos unos privilegiados porque tenemos una profesión muy versátil, ¿no? Y empiezas lo primero disfrutando del campo. Para mí yo creo que el momento más entrañable que hay cada año es cuando esa cepa empieza a llorar, cuando empieza la vida en la cepa, que eso suele pasar en el mes de abril, cuando por esa subida de temperatura esa savia empieza a fluir y desemboca en una yema que posteriormente, después de un ciclo vegetativo, acaba en un racimo, que es la madre, ¿no?, para elaborar ese vino. Ya en ese lloro ya empiezan a llevar desde la tierra hasta la planta lo que es el alma de la viña, ¿no? Ahí sale la mineralidad, y cuando un vino huele a minerales y huele a fruta, verdaderamente es cuando se me pone la carne de gallina. Para no desviarme de tu pregunta, gozas el campo, gozas la viña durante todo el ciclo vegetativo, cómo van creciendo esas uvas, cómo van cogiendo color, ¿no?, hasta que llega el momento estresantemente bonito de la vendimia, y ahí tenemos que empezar a elaborar una cosecha nueva. Aunque tengamos todo el conocimiento del mundo, aunque tengamos la experiencia de toda una vida, cada cosecha es diferente y cada cosecha nos hace sentir algo muy especial, ¿no? Y luego, después de estar un año entero
elaborando ese vino, un año o varios, dependiendo del tipo de vino, nos toca embotellarle, nos toca dejarle que repose un poquito y nos toca coger esa botella debajo del brazo y sacarla al mundo a explicarles ese elixir, esa experiencia sensorial que es el vino, esa cantidad de adjetivos bonitos que tiene, porque el vino es arte, el vino es cultura. Como digo yo, el vino es un gran metabolizador de relaciones humanas. Y tenemos encima la suerte, ¿no?, de tener ese reconocimiento como un producto que ennoblece, ¿no? Entonces, tenemos campo, tenemos la vivencia de elaborar y sacar cada año lo mejor de cada cosecha, y tenemos la posibilidad de estar en contacto con un público en general, desde todos los puntos de vista, todas las clases sociales, que goza del vino, que entiende el vino y que nosotros intentamos transmitir esa pasión día a día, ¿no? Desde luego, cuando lo explicas así se percibe, claramente. Desde nuestro ángulo, lo que percibimos también es que la tecnología ayuda a esa transformación del mundo del vino. Casualmente, Castrillo de Duero es uno de los 700 municipios en los que hoy Asteo tiene red. Y antes de llegar a Asteo, pues no había fibra óptica. Entonces, ¿qué papel crees tú que juega en esta transformación de este sector tan tradicional el papel de la tecnología, de la innovación? ¿Cómo de importante es para este sector? Yo creo que es fundamental. Yo además siempre me ha gustado y he presumido de ello, además de llevar la bandera de la innovación. Desde hace mucho tiempo son muchos los proyectos que hemos desarrollado para que esa innovación, en definitiva, tuviera algo que decir en la calidad del vino, en cómo es el producto final, ¿no? Y yo en esa obsesión sana, yo siempre lo que quería básicamente era que todas esas decisiones que tomamos por pasión, por conocimiento, por intuición, se vieran reflejadas con números, ¿no? Y a partir de ahí, pues aplicando la inteligencia artificial que nos ayudara a generar índices que nos ayudaran a su vez en esa toma de decisiones. Algo que parece así muy fácil de decir, pero que es complejo. Pero bueno, empezamos a medir qué pasaba en la planta, qué pasaba desde el punto de vista de la fotosíntesis, del estrés hídrico, todos los movimientos que hay en un ciclo vegetativo, esa toma de datos, y luego posteriormente, ya una vez hecho el vino, para todo ello, después de aplicar la inteligencia artificial, insisto, nos ayudara en la toma de decisiones. Fue muy, muy apasionante y nos ayudó en cierta manera, pero fíjate, curiosamente, perdón, con el paso del tiempo me vuelvo otra vez partidario de tomar esas decisiones desde la intuición, desde la pasión, desde lo que me transmiten los vinos, ¿no? Pero por lo menos tengo esa posibilidad. Es muy diverso, muy variado todo el tema de la innovación, pero yo estoy convencido de que además un campo tan tradicional como es la viticultura, el mundo rural, tan conservador, donde todavía hay gente que sigue utilizando el arado para hacer ese marketing dentro de un producto vivo, sano, puro como es el vino, yo estoy convencido que la innovación redunda mucho en la calidad de los vinos. Y ya nuestros antepasados aplicaban esa innovación cuando elegían dónde había que poner el viñedo, cómo había que hacer las cosas. Y bueno, pues esa innovación que aplicaron ellos, ahora nuestra tradición, como lo será también de las siguientes generaciones que vengan. La innovación para mí está dando mucha calidad a nuestros vinos, porque estamos conociendo mucho más a fondo todo lo que pasa en nuestros procesos. Ahora mismo estamos en un proyecto que a mí me emociona muchísimo. Fíjate que el ser humano está preocupado por la microbiota, por todo lo que pasa en el organismo, en el intestino, para tener una vida más saludable. Lo mismo estamos haciendo nosotros con la viña. Y estamos viendo toda esa microbiota que hay en el suelo, cómo se comportan esos distintos microorganismos, que unos ayudan a llevar el agua a la cepa, otros solo utilizan toda esa materia orgánica
para luego transmitirle y dar más riqueza a la cepa. Y eso al final se va a traducir en un racimo de más calidad que tenemos que saber llevarle a la bodega y obtener el mejor vino posible. Todo eso a mí me parece apasionante. Estamos involucrados en muchos proyectos y gracias a esa innovación, a cómo va creciendo el mundo, por todos los temas tecnológicos, pues estamos, creo, y consiguiéndolo, desarrollar cada día unos productos de más calidad y que son del gusto total del consumidor. Al final lo que transmites es que es un proceso de mejora continua, Total. donde siempre hay algo en lo que se puede aprender algo nuevo para incrementar esa calidad, como dices. Total, fundamental. Y volviendo a la parte de la conectividad, que es al final un poco el ángulo también que nosotros creemos, nuestro eslogan de nuestra compañía, José, es conectando el rural al mundo. ¿Cómo ves tú desde esa perspectiva de una persona tan profundamente arraigada en el mundo rural, esa relevancia de que ese mundo rural esté conectado? ¿Qué le aportamos al mundo No, rural? es que es fundamental. Yo además lo tengo muy interiorizado porque mi niñez, como he dicho antes, que fue muy feliz, pero muy humilde, muy pobre. Recuerdo pues el ir a la escuela con el botecito de colacao o algo parecido que nos daban, porque así íbamos a hacer la leche en polvo que llegaba a las escuelas y eso era el almuerzo que teníamos. Y tuve la suerte de encontrarme de repente en algo que estaba haciendo constantemente, que era el vino para el consumo del trabajo en el campo y de todas estas cosas. De repente aparece una denominación de origen rica que es capaz de reivindicarse y que coge un protagonismo mundial inmediatamente. Entonces, yo que tenía clavada, de cierta manera, esa espinita de que me daba pena, ¿no? Que fuera una región tan pobre del entorno agrícola, y cómo pensé que desarrollando un producto como el vino podría contribuir, podría poner mi gotita de vino para contribuir a crear riqueza en ese entorno rural. Y a partir de ahí luché con todas mis fuerzas porque eso fuera así. Evidentemente, el cambio que hemos vivido ha sido tremendo, porque ahora te acuerdas, hace 60 años, y me acuerdo además que mi padre era alcalde de Pesquera y metió el agua corriente, y cuando un día haces así a un grifo y ves salir agua, era algo milagroso, ¿no? Pues fíjate, desde eso hasta tener internet, hasta tener esta conectividad, cómo nos ha ayudado el tener esta conectividad para estar con una información absolutamente brutal de todo, cómo podemos diseñar hoy día las vendimias cuando antaño no teníamos ni idea de lo que iba a pasar durante las vendimias, cómo hemos mejorado nuestros procesos, cómo el contacto que tenemos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, desde que se produce un pedido, todos los temas de comunicación, redes sociales, todo esto es absolutamente necesario hoy en la forma que está construido el mundo empresarial, ¿no? Y el hecho de tener esa conectividad y que esa fibra óptica y que todos esos elementos lleguen al mundo rural es fundamental, porque yo no me quiero imaginar cómo ese entorno rural sería hoy sin internet, sin el chat GPT y sin todas estas cosas. Es que no tendría sentido. Y evidentemente, ¿qué ha ayudado también a que esa conectividad llegue? El tener productos rentables, el tener empresas consistentes que son capaces de generar puestos de trabajo y de crear riqueza en el entorno rural, que es algo maravilloso. Mira, esto me da pie a la siguiente pregunta que quería lanzarte, y es esa apuesta decidida desde el principio de tu lado de aunar la tradición con la innovación. ¿Qué recomendación le harías tú a un emprendedor que nos esté escuchando ahora de la importancia de invertir también en la parte tecnológica? Lo cual al principio suele costar, ¿no? La decisión esta de ¿apuesto o no apuesto? Yo creo que es fundamental, o sea, tienes que estar siempre a la última en todo, lo que no puedes, ni aunque pienses que es un proyecto, un proyecto vitivinícola que es mucho más conservador, mucho más tradicional, lo que no puedes es poner puertas al campo. Hoy tienes, el resto de empresas tienen un montón de herramientas para competir
y tú tienes que saber utilizarlas de la mejor manera posible para que tu empresa sea lo más productiva desde todos los puntos de vista. Hay ejes fundamentales, la comercialización es clave. Fíjate qué diferencia de poder hacer yo una cata vía internet con 8, 10, 12 estados en Estados Unidos a una hora porque les he mandado las muestras, conectamos y tengo la cata ahí en directo. Eso no tiene, es que no tiene precio. Es algo que llegas muchísimo más a la gente. Ni que decir tiene desde el punto de vista de la comunicación. O sea, cualquier cosa que estamos haciendo hoy y que como transmitimos a través de las redes sociales la imagen que dejamos de nuestra empresa, cómo cambia radicalmente la forma de verlo la gente desde el exterior y tener una credibilidad mucho más grande. Y desde ese punto de vista, pues te podría hablar de muchísimas cosas, pero creo que la parte comercial, la parte de comunicación, toda la filosofía que quieras mostrar tú a la hora de desarrollar eso, es absolutamente claro. Y no nos podemos imaginar ya un mundo sin eso. Desde luego. Y José, para estas personas que nos puedan estar viendo o escuchando en este momento y están atraídos por el mundo del vino, ¿qué valores crees tú que, como empresario del sector, crees que son importantes, que deben adoptar? Mira, yo me acuerdo cuando, claro, trabajé y para mí mi ídolo, mi líder fue mi padre y me decía siempre una frase que se me quedó grabada. Me decía, hijo, dice, hay que ir siempre con la cabeza bien alta. Y ir con la cabeza bien alta es haber cumplido con toda la vida, cumplir con esos valores, ¿no? Cumplir con ser una persona trabajadora, constante, con tener buenos principios, ser buena gente y cumplir en todos los aspectos. Y yo creo que esos valores son fundamentales para cualquier emprendedor y para cualquier empresario. Evidentemente, tienes que tener pasión para hacer algo, porque si no hay pasión no hay vida. Tienes que tener conocimiento, tienes que tener perseverancia, saber aguantar, ningún camino es fácil. Yo me acuerdo cuando fui el primer viaje a Estados Unidos y estaba convencido de que yo iba a poner mi producto en ese mercado. En el primer viaje iba asustado totalmente y cuando te meten en un store grande, que es igual de grande que un campo de fútbol y ves la cantidad de botellas que hay ahí de todo el mundo, y dices, pero ¿cómo voy a vender yo una botella aquí? Pero si es imposible que venda una botella aquí. Pues tomas aire, digo, vamos a ver qué tenemos que hacer, pero vamos a vender una, no, vamos a vender muchos palés de botellas. Y a partir de ahí te pones a trabajar incansablemente y han venido crisis y han venido épocas muy duras, pero no hay otro tema que creer en ti mismo y creer en lo que haces. Y en nuestro caso, creer en una zona como la Ribera del Duero, con su cultura, con su idiosincrasia, y eso es lo que tenemos que vender, nuestra forma de ser, cómo son nuestros vinos y tienen sitio en el mundo. Y no vale rendirse, y tenemos que reivindicar siempre nuestro pequeño espacio en todas las estanterías de los mejores restaurantes del mundo y de las mejores tiendas del mundo. Todo eso formándonos, haciendo innovación, trabajando mucho y teniendo unos principios y unos valores. Y es mi punto de vista y es lo que yo le podría decir a un emprendedor. Volviendo a Cepa 21, José, ¿dónde ves el futuro de Cepa 21? Yo el futuro de Cepa 21 le veo muy inmediato y muy lejos. Yo creo que todo en la vida evoluciona, el mundo está evolucionando, el mundo del vino está evolucionando. Yo creo que a la Ribera del Duero ahora mismo le toca reivindicarse de otra manera, tiene que decir algo más. En el sentido sobre todo de los vinos, aquellos vinos que catapultaron la Ribera del Duero como gran zona vitivinícola de mucha maceración, de potencia, de estructura, de cuchillo y tenedor que había que partirles para poderles beber. Yo creo que ha habido una evolución muy grande, hemos superado todas las crisis, todas las llamadas de atención que nos ha hecho el público en general, los prescriptores en particular, para ir modulando esos vinos y que fueran del gusto del consumidor. Hemos ido salvando esos obstáculos y ahora mismo yo por lo menos
estoy en la perspectiva de que el consumidor está buscando un tipo de vino diferente, un tipo de vino más inmediato, más sutil, más fresco, más dinámico y que le llene de una manera, que le llegue de una manera más rápida. Y yo estoy trabajando en eso y estoy convencido de que esos vinos van a alcanzar el éxito total porque van a gustar al consumidor. Y esa es la inquietud y la ilusión que tenemos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de conocer más la viña, con todos los proyectos que te he dicho antes, y sobre todo ejercer una comercialización que acabe siendo pues, uno de los productos más reconocidos, por supuesto, de la Ribera Duero, en lo que es el contexto nacional y también internacional. Y yo tengo que luchar por colocar ese estilo de vino en lo más alto y estoy seguro de que en poco tiempo lo vamos a conseguir. Bueno, de hecho, ya es el caso. Ya habéis conseguido llevar Ribera del Duero a ¿cuántos países en este momento? Lo que es el CEPA 21 estamos en 40-50 países aproximadamente. Madre mía. No es poco, no es poco, creo que todavía queda mucho y sobre todo consolidarlo como gran marca, porque al final CEPA 21 tiene esas 5 marcas, Hito, CEPA 21, Malabrigo y Horcajo, cada una con su personalidad, cada una viene de un viñedo, cada una con un proceso y eso es lo que tenemos que hacer, esas marcas colocarlas y que tengan su sitio como creo que lo vamos consiguiendo, pero yo soy una persona intranquila, ambiciosa, no me gusta parar y me gusta estar siempre dándolo todo, entonces sigo teniendo la ilusión como cuando embotellé la primera botella. Casi como cuando eras aquel crío, Así es, estabas aprendiendo el oficio, así es. el negocio vitivinícola. Muy bien. José, tenemos aquí una pregunta obligada que es, dada este arraigo que tenemos con el mundo rural, ¿cuál es tu pueblo de referencia, aunque ya lo hemos mencionado anteriormente, y qué recuerdos, más allá de la parte más personal tuya en tu oficio, qué recuerdos tienes, qué vínculo tienes todavía con tu pueblo? Hombre, yo tengo un vínculo muy grande porque, insisto, mi niñez, que ha sido la más feliz de todas, en la más clara y absoluta humildad, me ha tocado estar trabajando como un hombrecillo desde muy joven y esos recuerdos que tengo desde esos, ir a ayudar a tu padre, esos momentos que teníamos en el pueblo, que luego encima la merienda que había era pan, vino y azúcar. Curiosamente, eso se lo damos a un niño hoy y Vamos. nos encarcelan. ¿No? Esos momentos de jugar por el campo, cuando íbamos a coger los tallos de las viñas. O sea, yo tengo un vínculo absoluto con mi pueblo porque además tengo muchos aromas metidos que me recuerdan a mi pueblo y cuando les vivo nuevamente, pues la verdad es que se me pone la carne de gallina, ¿no? Y es increíble como cuando sales por el mundo y vas contando tu historia, cómo has empezado, cómo vivías esos momentos. Claro, lógicamente este tipo de pueblos por otras partes del mundo casi no existen, ¿no? Claro. Por lo menos donde vamos nosotros a trabajar. Y para ellos, para el consumidor es entrañable y cada vez que viene aquí lo vive de una manera muy especial y muy particular y por eso para mí Pesquera de Duero, mi pueblo, donde nací y donde le debo todo lo que he aprendido en esta vida para luego desarrollar un negocio tan bonito como este, pues no le puedo estar más agradecido y no le puedo llevar más en mi corazón. De hecho, hay una vinculación inevitable. El futuro de Pesquera pasa también por el futuro del negocio del vino y el papel de Cepa 21 en esa innovación, de llevar a Pesquera al futuro también. Sin duda, es así. Yo creo que ese entorno rural, por lo menos nosotros hemos tenido la suerte, no tengo conocimiento si hay ya la conectividad, el internet, yo creo que sí, ya en general en toda España, esa forma de desarrollarnos, yo creo que está contribuyendo absolutamente a que sean zonas que da gusto estar, que da gusto vivir, con una riqueza y con una calidad de vida, pues que merece la pena vivir allí. Fíjate que muchas veces tenemos cierta dificultad
para encontrar un poco más de cualificación en los puestos de trabajo cuando demandamos puestos de más responsabilidad, de más... Pero yo no entiendo, bueno, lo entiendo, que haya gente que prefiera estar en un entorno, yo qué sé, una capital, una ciudad, pero es curioso cómo en el entorno rural el nivel de vida te permite muchas más satisfacciones, el poder adquisitivo te da para mucho más, pero muchas veces la gente no se quiere acercar al entorno rural, prefiere estar en las grandes ciudades, ¿no? Y me hago yo esa pregunta, tampoco lo entiendo demasiado, porque es maravilloso, ¿no? Vivir en un entorno, además, como se está desarrollando. Pues como muestra de agradecimiento, un pequeño detalle por nuestro lado. O sea, nosotros solemos hablar siempre del mundo rural, en el sentido que está muy presente en la vida humana, tan sencillo y tan simple como que comemos cada día de lo que se produce en el mundo rural. Cuando hoy tomemos el almuerzo, la cena, nos tomemos una copa de vino, será porque alguien como tú está detrás y ha hecho todo ese esfuerzo transformador para conseguir que ese campo se permita cultivar y nos llegue a esta mesa. Tenemos un pequeño obsequio para ti, aquí lo penas. Intentamos simbolizar con productos artesanales que se produce en ese mundo rural para que tengamos todos muy presente lo relevante que es. Muchas gracias. Y con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal para estar al corriente de nuevas iniciativas y proyectos que os iremos presentando en futuros capítulos. Y si tienes alguna historia relevante para el mundo rural que quieras compartir con nosotros, por favor, envíanosla. Muchas gracias y hasta el siguiente capítulo.